Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 18: Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que podamos ser entendidos de tu palabra. Permite, Señor, que esta bendición que el apóstol escribe como fin de esta carta a los Gálatas sea una bendición que podamos apropiarnos de ella. Bendícenos en esta hora en tu nombre, Jesús. Amén. Ya empecé por el final, entonces estoy obligado a terminar. Es prácticamente la conclusión que el apóstol tiene de estas palabras que ha escrito a el conjunto de iglesias que veíamos desde el principio fueron parte de su primer viaje misionero. Desde aquella vez les decía que había versiones de a quienes estaba escrita esta carta. Y también les decía que de alguna forma me había convencido la lectura de pensar que era acerca de estas primeras iglesias. Y sin embargo, si fuese distinto, si fuese escritos para los galos como tal, y no para esta región, o si bien fuese escrita para cada uno de nosotros, sería apropiado entenderlo así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sé si alguna vez alguien le ha dicho en el amor del Señor y sale. A mí sí alguna vez me lo dijeron. Creo que no fue con tanto amor del Señor. Pero el apóstol hace una recomendación muy firme. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿alguno de nosotros habrá tenido alguna falta hace pocos días? El día de hoy, ayer, en la semana, el mes pasado, el año pasado. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros le sorprendiera? Dice el apóstol: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Si ustedes ven, si hemos leído la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con que cuando habla de espíritu, y lo hace con una minúscula, habla de nuestro espíritu. Al decir ser espirituales y hacerlo con una letra minúscula, habla de nuestro espíritu. ¿Cuándo empezamos a ser espirituales, hermanos? No es cuando buscamos más del Señor. Es desde el momento en el que creemos en el Señor Jesucristo para salvación. Desde que el Señor le decía a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, lo hacía de una forma espiritual. El creer en el Señor Jesucristo como Salvador nos da un nuevo nacimiento. Entonces, ¿quiénes eran los que eran espirituales? Todos los que habían creído en el Señor. Todos nosotros somos espirituales porque hemos confesado que el Señor Jesucristo nos ha venido a salvar. Y esa sola confesión ha permitido que el Espíritu Santo del Señor habite en nosotros. Por lo tanto, el ser espirituales era para todos aquellos que han creído. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense bien, ¿cuál es la manera de poder restaurar? Dice,
con un espíritu de mansedumbre. La semana anterior veíamos la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y decíamos que en lo espiritual entraba el fruto del Espíritu: amor, paciencia, paz, benignidad, esperanza, mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si tú eres espiritual, quiere decir que el Espíritu del Señor está trabajando en tu vida. Y que un ejercicio de esa espiritualidad es que si tú tienes un día que venir con un hermano, no a enseñarle que está mal, todos sabemos que estamos mal. No es nuestra tarea señalarles que tú estás haciendo mal, no. Cada uno sabemos que estamos mal. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos porque tenemos la conciencia de saber que estamos haciendo algo que no es correcto. Entonces nuestra tarea no es señalarle, dice restaurarle. Restaurarle es orar por él, es clamar al Señor por él, es interceder por él, es venir con él y decirle que a pesar de las cosas que han sucedido, el Señor Jesús pagó por sus pecados, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero dice hacerlo con mansedumbre. Y dice más, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a ocuparnos de ayudar a los que han pecado. Tengamos en cuenta que nosotros pecamos constantemente. Si la palabra no te es clara y no haces caso de hacerlo con mansedumbre, que tu propio testimonio de ti mismo sea capaz de llevarte a hablar con misericordia. Inicio esta pequeña hoja escribiendo: no he conocido una persona misericordiosa que no haya recibido misericordia al acercarse al Señor. Ubiquen a las personas que ustedes rodean, que les rodean, perdón. Vean a esas personas y vean las personas a las que Dios ha rescatado de una condición llena de pecado. Siempre que escucho hablar de misericordia, del primero que me acuerdo es del hermano Parra. Siempre. Yo con él jugaba y de repente le decía: no, si yo te encuentro en la calle me cruzo. Nomás se reía. Alguna vez se nos quedaron las llaves del carro y jugando le decíamos: pues órale, Parrita, tu ministerio, ábrenos el carro, ¿no? Y él se reía, pero él sabía que no era una ofensa. Pero cuando hablábamos de alguna persona que necesitase que alguien viniera a orar por ella porque se había extraviado del camino del Señor, era el primero en decir: vamos. Si Dios me alcanzó a mí con su misericordia, que no alcance a este. Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. Si Dios nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, ¿cómo no va a alcanzar a todos los demás? Y eso lo único que nos muestra y nos enseña es que entendemos que los pecados no tienen una escala de valor y que sabemos que todos nosotros estaríamos igual de perdidos que todos aquellos asesinos o secuestradores u homicidas. Si hemos comprendido la santidad de Dios, entenderemos que nuestra condición no es perfecta para estar delante de Él y que entonces estamos perdidos si no es por la sangre del Señor. Imagínense a Pablo decir al joven Timoteo, escribirle que el Señor le ha alcanzado por su gracia y decirle todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Qué consideración y qué entendimiento tiene de la santidad de Dios?
Por eso escribe aquí, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo como el gran pecador, como el que no alcanzaría, por más que sienta que es pulcro en su actuar, que no alcanzaría a tener la bendición de estar delante de Dios. Si logramos considerar esto, hermanos, cuando nosotros vengamos con alguien que necesita de una oración, lo haremos, como dice la Escritura, con mansedumbre, con amor, con paciencia. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a el Evangelio de Mateo, al capítulo 18. Leeré a partir del versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Se necesita explicar? Si hemos pedido y rogado a Dios misericordia, ¿por qué cuando alguien nos ofende nos jactamos de todo lo que nos ha hecho? Imagínense que se presente delante del Señor y le diga: perdóname. Y que al otro día alguien le ofenda y usted no le perdone. Y que vuelva a encontrarse con el Señor y le diga: malvado, yo te perdoné. Tú no pudiste tener misericordia de aquel. Siempre la palabra de Dios va a encontrarse en ciertos puntos. Pablo está tratando de hacer ver que lo más importante en las iglesias que se han formado es que los hombres y mujeres aprendan a ser espirituales. Es decir, aprendan a actuar en amor, en paciencia, en paz, en benignidad, en fe, en misericordia, en templanza. Una y otra vez se los dice, una y otra vez. Dice el versículo 7 de este capítulo 6 de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Les escribí ahí en la hoja que este versículo es de esos versículos que pues algunos utilizan de una manera errónea. Dios no puede ser burlado. Cuando leemos este tipo de versículos, como que nos empoderamos, ¿no? Nos llenamos como de razón. Y si alguien nos engaña o vemos que falla en la iglesia, siempre decimos: Dios no puede ser burlado, hermano, abusado. Pero la palabra está hablando de un contexto distinto. Le está diciendo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. ¿Has sembrado misericordia en tus hermanos? Entonces hallarás misericordia. ¿Has sembrado amor en tus hijos? Entonces hallarás amor en ellos. ¿Qué has sembrado en los que te rodean? ¿Has sembrado el actuar ante ellos con mansedumbre? Entonces el Señor te verá a ti con mansedumbre. Es que llevo mucho tiempo siendo misericordioso con todos, y es que llevo mucho tiempo siendo amoroso con mis hijos, y es que llevo mucho tiempo siendo amable con todos, pero todos son groseros. Todo tiene su tiempo. Dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál será el tiempo? A su tiempo. Ahora, al final de nuestros días, en unos años. Lo que nosotros sembremos es lo que Dios nos dará a manos llenas. Dice la Escritura, en las cosas más simples: el que da al pobre, da a Dios. Si tú le das al que no tiene, es porque sabes que todo lo que tienes en tus manos, Dios lo ha puesto allí. Si tú siembras en los que menos tienen, Dios no se queda con nada y siempre derrama bendición sobre tu vida. ¿Te ha sorprendido cómo el Señor te sostiene? Seguramente es porque tú le has dado al que no tiene. ¿Te ha sorprendido cuando tú te equivocas y lo único que escuchas de Dios es a un pastor decirte: pues Dios te ha perdonado, no tienes que hacer más? Es porque tú has sido misericordioso. Sembremos el fruto del Espíritu en todos los que nos rodean. Tarde o temprano recibiremos, y será notorio a nuestras vidas esa cosecha de haber sembrado bien. Dice, me voy a regresar para concluir estos primeros versículos. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? La semana anterior, en el capítulo 5, veíamos ahí en el versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entonces vamos a sobrellevar las cargas de los otros? Cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les decía la semana anterior, si nosotros amamos, entonces perdonamos. Si nosotros amamos, entonces somos pacientes. Si nosotros amamos, somos misericordiosos. Si nosotros amamos, comprendemos que la gente puede equivocarse como nosotros mismos lo hacemos. ¿Dónde se cumple la ley del Señor? En amar. Si nosotros amamos, no buscaremos el mal de aquellos. Si nosotros amamos,
no vamos a asesinar. Si nosotros amamos, no nos vamos a airar. Entonces, esta es la manera de sobrellevar a los demás en sus cargas, con amor. Viniendo a ellos y expresarles una oración, mostrándoles que Dios les ama. No diciéndoles: en el amor del Señor, hermano, tengo algo que decirte. Y sea más nuestra voz hablando que la de Dios. ¿Cómo sabemos que es así? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos señala. Porque Dios ha tenido bendición de cada uno de nosotros. Cuando alguien se acerca para señalarnos diferente a todo lo que Dios es en su espíritu, no hagamos mucho caso. No necesitamos que alguien nos diga que estamos mal. Dios nos lo hace sentir. Su Espíritu Santo, dice, nos redarguye de pecado, ¿no? Entonces no necesitamos eso. Sí necesitamos que alguien venga y ore por nosotros, que alguien nos levante, que alguien nos sostenga. Eso sí necesitamos. Avanzando ya en esta palabra, que es simplemente la conclusión de todo lo que se ha escrito. Vamos al versículo 10 de este capítulo 6. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos dicen que siempre el apóstol dictaba las cartas, pero que en este momento él había prestado su letra, su propia mano para escribir. Como diciéndoles: todo esto yo se los estoy escribiendo, quiero que estén seguros de que todo lo que han leído ha sido escrito por mi propia mano. También dicen que porque dice cuán grandes letras es porque el apóstol ha tenido problemas con su vista. Solamente como un comentario. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Todos aquellos que han venido sin que nosotros les digamos a predicarles este evangelio distinto con lo que empezó el primer capítulo, todos aquellos que han traído estas cargas solo vienen porque no quieren padecer lo que Cristo en ese momento había padecido en cada uno. El apóstol traía en sí mismo las marcas de las piedras que le golpeaban saliendo de cada uno de los lugares a los que había predicado. El apóstol traía inclusive en sus enfermedades, en su cuerpo, las marcas de padecer por Cristo. Pero dice: todos estos que les están trayendo una ordenanza de circuncidarse y cumplir la ley, son todos aquellos que no quieren padecer por Cristo. También son todos aquellos que no cumplen la ley. El Señor les decía a los fariseos que eran unos sepulcros blanqueados, que traían cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Cuando yo leí esto, y al Israel de Dios, hasta lo leía mal. No me sonaba en la redacción como si estuviese bien escrito. Y lo volví a leer y a leer y a leer y a leer. Y me encontré con algún comentario que dice que el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo escogido de Dios, está hecho de todos los que han creído. Es decir, nosotros, sin ser el linaje puro de Abraham, podemos ser parte de ese Israel de Dios que menciona aquí.
como un pueblo escogido, porque hemos creído en el Señor Jesús. Y entonces podemos gloriarnos de la salvación hecha a través del Señor Jesucristo en su carne, en la cruz del Calvario. Lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol, no es por mí, me glorío en la cruz del Señor. Nosotros debemos gloriarnos porque la salvación ha venido por parte de esa misma cruz. Es decir, no digamos nosotros somos tan buenos que Dios nos ha salvado. Hemos buscado tanto al Señor que entonces merecemos ser salvos. No nos gloriemos de nosotros mismos, gloriémonos de la cruz del Señor, porque a través de la cruz del Señor hemos encontrado salvación y entonces podemos ser parte de este Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? A todos los que hayan creído en el Señor Jesucristo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, de aquí en adelante, si alguien llega y les dice que yo les estoy predicando mal, que yo no quiero seguir predicando la circuncisión, que yo no quiero predicar la ley por no realizarla, por no ejecutarla en mi vida, nadie de estos me moleste. En mi propio cuerpo traigo marcas que pueden dejar ver que he decidido padecer por Cristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Yo disfrutaba mucho la manera en la que mi papá concluía la bendición para la iglesia. Decía, tiene muy buena memoria, porque expresaba al término de esa oración final una bendición para todos los congregantes. Y cuando leía este versículo con el cual también iniciamos, me quedaba claro algo. La bendición más importante es la que cada uno de nosotros entendemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Has comprendido que no necesitas circuncidarte? ¿Que no necesitas cumplir la ley del Señor porque no lo vas a hacer? ¿Has entendido que a través del Señor Jesucristo puedes alcanzar la salvación y el derecho de presentarte delante de Dios? Que ese conocimiento dado por gracia de parte de Dios sea en cada uno de vosotros. Ya has leído todo lo que tenía que escribir para ti. Ya hemos, hermanos, considerado todo lo que esta carta dice para cada uno de nosotros. Pues entonces ahora les digo, hermanos, que la gracia salvadora del Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Parece muy simple, pero esa bendición está llena de un sacrificio hecho por Dios, de un sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de vergüenza, pero que ha sido dispuesto para todo aquel que cree, para todo aquel que, como dice el versículo anterior, ande conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Creer en el Señor Jesucristo y por tanto ser espirituales. No es condición para ser salvo ser espiritual. El ser espiritual viene por creer en el Señor y ser salvo. Sí estamos obligados a buscar del Señor de tal forma que esa vida espiritual
pueda ser mostrada por cada uno de nosotros. Para que la próxima vez que se enoje, entienda que es contradictorio al ser espiritual. Para que la próxima vez que actúe con otra persona sin misericordia, entienda que eso es contrario al ser espiritual, no al ser salvo, insisto. Ha creído en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Ejercite su vida de fe para que la espiritualidad venga a su vida como un fruto. Y termino solamente recalcando lo que la semana pasada les decía. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. No puede decir yo soy espiritual porque soy misericordioso, pero sí me enojo. No puede decir soy espiritual porque tengo templanza, pero la verdad paciencia no tanta. El fruto del Espíritu, uno solo es, y está compuesto de todo esto. Seamos espirituales buscando al Señor, para que todas estas cosas se cumplan en nosotros como si fuese una sola. Y la clave para todo ello es la ley mostrada por el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor hace. Deseamos misericordia, entendamos que todos aquellos que nos rodean también la desean. Seamos de una sola pieza, buscando que el Señor muestre su amor a través de nuestras vidas para con los demás. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu cuidado sobre nuestras vidas. Hemos estado leyendo en esta carta, Señor, y nos encontramos tranquilos de saber que la vida eterna está puesta para todo aquel que cree. Nosotros hemos creído, Señor, y por eso somos salvos. Ahora te rogamos que nuestras vidas busquen, Señor, que nuestro espíritu se alinee con el Espíritu Santo y podamos entonces ser firmes en el fruto que debe haber en cada uno de nosotros. El creer en ti nos hace salvos, pero el ser espirituales es dado por ti a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a sembrar el bien. Como dice tu palabra, no se cansen de hacer el bien. Que tu iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros siembre misericordia, siembre paz, siembre mansedumbre, siembre amor, siembre fe, siembre esperanza, siembre paz. Para que, Señor, en su tiempo cosechemos esa misma misericordia, ese mismo amor, esa paciencia, esa benignidad, esa fe, esa esperanza, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que nos sigas guiando, Señor, por este estudio de tu palabra. Que podamos, Señor, prepararnos y que cada uno de nosotros, Señor, siga comprendiendo lo que tú tienes para cada uno. Bendice esta hora, Señor, a tu iglesia y que esa gracia, Señor, sea dada a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.